Buenos días, vamos a continuar con este curso de BIM Fundamentals con el tercer capítulo. Este capítulo se llama Interoperabilidad e Implementación BIM. Ya hemos visto una introducción a lo que es la metodología BIM a cargo de Edgar, el capítulo pasado de lo que son las herramientas BIM. Hemos visto varias de las plataformas, varios de lo que son sistemas BIM. Ahora vamos a hablar de interoperabilidad. Bueno, lo primero es ver los alcances de el objetivo de aprendizaje de este capítulo, es comprender la complejidad del desarrollo de los proyectos, la importancia del formato, de los formatos de los archivos, comprender la importancia del paso de información entre distintos especialistas, la importancia de los estándares BIM y la implementación de BIM. Primero tenemos que hablar en caso general de la actividad que nosotros o la mayoría de nosotros como profesionales desempeñamos o vamos a desempeñar, que es el diseño de edificaciones. En realidad, bueno, muchos nos dedicaremos a la residencia, de repente a la supervisión o cualquiera de los stakeholders que ya vimos en el capítulo pasado. Pero en realidad tenemos que hablar mucho de la interoperabilidad que se necesita. ¿Cómo vemos la actividad de diseño? No es imaginar y pensar algo que no existe, un proyecto de edificación y traerlo a la realidad. En realidad está en satisfacer una necesidad de un municipio, de un cliente, de una empresa, ¿no? que necesitan un ambiente para el desarrollo de sus actividades. Es una actividad de responsabilidad, de mucha analítica, es multidisciplinaria porque obviamente un solo profesional no puede cubrir todas las necesidades que requiere el diseño y es muy especializada a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria. Hay que tener muchas y ciertas y varias consideraciones, cualquiera sea la escala del proyecto, ¿no? Primero que nada, hay que ver fechas, alcance, la especialidad, la validez de nuestro diseño. Entonces eso hace que nuestra actividad de diseño sea bastante complicada y compleja. ¿Y qué complicaciones encontramos, no? La compatibilidad. Al hablar de compatibilidad nosotros estamos refiriéndonos a qué tan difícil es comunicarnos con los demás especialistas, porque como ya hemos visto es siempre multidisciplinaria. Hay que hablar de versiones, de nuestros archivos, de nuestros documentos. Ahí vamos a hablar más adelante de lo que es un repositorio. Hablar de la comunicación, de cómo vamos a intercambiar información con otros profesionales, porque ya sabemos que ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni un eléctrico pueden realizar un proyecto por sí solos. En realidad de repente muchos lo estilamos, pero lo correcto en un proyecto de cierta envergadura ya es hacer lo que dice el refrán, ¿no? Zapatero a tu zapato, para hacerlo lo mejor posible, que es la realidad de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y también hablar de la variedad y la complejidad de los propios proyectos. Hay que hablar de entregables, las fechas que ya hemos visto antes y sobre todo considerar todo lo que es el flujo de información que va a pasar de un escaño al otro. Para ello podemos hablar, hacerlo simplificadamente hablando de la actividad versus el software, ¿no? Por ejemplo, el diseño de arquitectura se puede hablar de software como Archicad, AutoCAD. En el diseño de estructura, Revit, AutoCAD. En el análisis podemos hablar de TAPS, SAPES o SAP. En instalaciones, Revit Map, y en el análisis de las propias instalaciones tenemos cada uno bastantes aplicaciones. Y toda esta información va a formar parte del diseño de un edificio. Y muchas veces esta información se tiene que traducir en entregables, lo que llamamos nosotros el expediente técnico, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar las actividades, para un diseño, desde el diseño más sencillo que puede ser una vivienda unifamiliar, ¿no? Tenemos siempre más de una especialidad, ¿no? Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas en el caso más sencillo. Pero imagínense un proyecto más grande, un proyecto de complejidad amplia, ¿no? Por ejemplo, una clínica, por ejemplo, un centro de retail, o por ejemplo, lo que podríamos llamar un mall, etcétera, etcétera. Entonces, la complejidad de todos estos edificios se debe a que cada día hay más especialidades, a que cada día las exigencias de los clientes son mayores. Dentro de ellas podemos ver un tema bastante interesante que es el confort. ¿Qué es lo que pasa en un proyecto conforme va creciendo? Los planos, la información, las hojas de cálculo que necesitamos se empiezan a volver silos desconectados, que son información mal administrada, que es
básicamente lo que sucede al final de un expediente técnico. Cualquiera que haya realizado un expediente se da cuenta de que ni el arquitecto, ni el estructural, ni el eléctrico en un expediente bastante sencillo se comunican o interlazan información, y al final de cuentas tenemos un expediente que al llevarlo a la construcción presenta bastantes o demasiadas interferencias que tienen que ser resueltas en el menor tiempo posible, de lo contrario genera adicionales y demás, ¿no? Que es más o menos la base de todo lo que es la necesidad de la implementación de nuevas tecnologías y nuevas metodologías como lo que es el BIM. Estos hilos desconectados, que es el manejo de la información. Imagínense cuántas especialidades tenemos en los proyectos, ¿no? En realidad en el sector inmobiliario tenemos hasta 20, en el sector del retail de repente tenemos hasta el 25, pero en el sector salud, que hacen los hospitales o las clínicas especializadas, podemos llegar a tener más de 30 especialidades en nuestra época. Imagínense de acá en 10 años, van a tener muchos más tipos de instalaciones. Y el flujo de trabajo que implica justamente a la realización por ejemplo, de lo que estamos hablando, del diseño de una edificación, implica muchas actividades en paralelo, y ya ni siquiera solamente de tipo ingenieril o de tipo de la industria de la construcción, sino muchas veces de las actividades logísticas, presupuestarias, en las que ya no tiene que ver más que un industrial, de repente un administrador que hace los presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas aquí en el camino, ¿no? En el desarrollo inmobiliario, del diseño de la construcción o de la operación, en cualquiera de las etapas que tengamos, el flujo de trabajo complica mucho más la labor de pasar información de un lado al otro. Entonces aquí tendremos que hablar de varios términos clave que ya hemos escuchado antes: la parte de la colaboración, el flujo de la información y el proceso de implementar BIM en una empresa. Este, por ejemplo, es un cuadro resumen de lo que hace COSAPI en nuestro país, ¿no? Es una parte de una de las diapositivas que presentaron el año pasado en el Congreso de BIM. ¿Cuál es el flujo de realimentación para mejorar o llevar a un nivel óptimo un proyecto? Primero que nada, empezar subiendo las diferentes especialidades, integrarlo, generar un reporte de las interferencias, realizar una sesión colaborativa llamada ICE, y actualizar el modelo y volver a realizarlo hasta que el modelo ya no tenga las interferencias en ninguno de los niveles, ¿no? Esto necesita de un intercambio de información, que es lo que vamos a analizar durante este capítulo. Hablemos de los diferentes tipos de formatos que existen en la industria, en los softwares. Al comienzo, según el libro que estamos usando de referencia, existían aún en tiempo del CAD 2D detalles en la interrelación. El software más utilizado era uno llamado Intergraph. Y, por ejemplo, en los proyectos más grandes o más visionarios de la época, por ejemplo los de la NASA, en los años 80, estaban a cargo de empresas como Boeing y General Electric, y ellos veían toda la complejidad, o por lo menos el costo de llevar la interoperabilidad dentro de su misma empresa. Se daban cuenta de que pagaban demasiado a la gente que traducía formatos de una especialidad a otra. Entonces ellos exigieron un formato unificado, ¿no? Y ese primer formato unificado se llama IGES, Initial Graphics Exchange Specification, que es uno de los primeros formatos de interoperabilidad que existieron. En los sistemas modernos actuales, por ejemplo, un estudio BIM de McGraw-Hill acerca de la interoperabilidad nos dice que hay cientos de esquemas de compatibilidad divididos en dos esquemas principales, ¿no? En el esquema de base de datos, en el nivel de esquema. ¿A qué se debe esto? A que existen diferentes industrias como la manufactura, la propia ingeniería, etcétera, etcétera. La clasificación de estos formatos de intercambio que existen en la actualidad se da en tres subclases: lo que son los links directos, un formato de intercambio propietario como puede ser el DXF de Autodesk, el SAT, el 3ds, que es de 3D Max, por ejemplo, y un formato de intercambio público, es decir, donde la información o el orden en el que está organizada la información del formato es de dominio público, de dominio libre, open source, como se dice, ¿no? Y esto tenemos el formato de base de datos XML y el formato IFC, que es propio de la construcción, de la industria de la construcción, que vamos a analizar ampliamente más adelante.
Existen muchos formatos comunes de intercambio de archivos, es decir, cuando nosotros le decimos al arquitecto, pásame tu diseño, nosotros podemos pedirle de esto de muchas maneras, ¿no? El primero son los tipos de imagen de formatos en imagen, ¿no? Donde tenemos JPG, GIF, BMP, PNG. No solamente con el arquitecto, sino de repente hasta con el diseñador gráfico para poder poner nuestro logo en el rótulo. Y esto, imagínense que nos lo dieran en un formato que nosotros no podemos leer o interpretar en nuestros softwares para ponerlo en el rótulo, ya genera un primer problema. Es lo que estamos analizando, ¿no? Existen formatos en tipo 2D, vectores 2D, que son propios, por ejemplo, de AutoCAD. Ahí tenemos DXF, DWG y en otras muchas versiones, SWF, SVG, DGN. Todas estas versiones son del tipo 2D. También tenemos del formato en 3D, que es el 3ds, WRL, U3D PDF, DWF, DWG también en 3D. ¿Sí? También tenemos formatos de intercambio de objetos 3D que ya añaden mucha información, como es el XML, el V3D, el Tiger, muchos formatos que existen debido a que hay demasiados softwares en la industria que muchas veces tienen formatos propietarios que no se comunican entre otros, ¿no? Y es más, dentro de todos estos tipos existe una complejidad de los datos que contiene. Por ejemplo, en las formas 2D o vectores, casi un 90% de su información, de la total información que tiene, es acerca de la geometría, y solamente de atributos, relaciones, propiedades, parámetros es un 10%. Y esa complejidad de la información va aumentando, es decir, el archivo se va haciendo más grande conforme haya más información. Tenemos en formas 3D, en formas 3D con ensamblaje y en objetos 3D con ensamblaje. Cada vez se va viendo que la información de la geometría ya tiene un límite y lo que se añade es los datos y los metadatos que vamos a ver más adelante. Esta es más o menos la estructura de los archivos que estamos analizando. Vamos a hablar un poco de la historia de estos formatos, de los formatos de la industria de la construcción, los propios de la AEC. Existía el AP225, el IFC es un formato ligeramente antiguo, el AP241, el ISO 15926. Hay otros esfuerzos por la estandarización, como es el Building Smart, de donde vamos a hablar del IFC. Cada uno de estos formatos se caracterizaba por la estructura de la información que tenía. Por ejemplo, este es parte de la estructura del AP225, que decía que AR era su código de arquitectura, BS del Building Service y así, ¿no? Así comenzaba a estructurar la información dentro del propio archivo para luego poder ser leído entre diferentes softwares. Vamos a hablar del IFC. El IFC es el acrónimo de Industry Foundation Class, tiene un logo que me he olvidado de colocarlo acá. Es un esquema desarrollado para definir un conjunto escalable de representaciones de datos consistentes de la información de un edificio. Lo que quiere decir que envuelve toda la información necesaria para detallar un proyecto de edificación en sus diferentes especialidades. Para intercambiar entre aplicaciones de softwares de la industria de la AEC, que es arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Qué alcance tiene el IFC? Consiste de librerías de objetos y definición de propiedades que pueden ser usados para presentar un proyecto. Es decir, que dentro de un archivo IFC nosotros tenemos toda la información de las vistas de diseño, de las vistas de instalaciones, de las vistas estructurales y las propiedades de las mismas, no solamente la geometría, sino parámetros de los objetos formados por la geometría. Tiene una estructura en capas, en la que hay una capa de lo que es los dominios, la capa de interoperabilidad, la capa nuclear donde está toda el kernel del archivo, la capa de los recursos, que es básicamente cómo trabaja el archivo por dentro y cómo lo pueden leer, ¿no? Esta información es libre para que si viene un nuevo desarrollador de software pueda exportar su información en formato IFC para que los demás de la industria de la construcción lo puedan utilizar, ¿no? Es un esfuerzo grande para no depender de esfuerzos individuales, ¿no? Por ejemplo, digamos, Autodesk tiene sus propios formatos, ¿no? Revit tiene el formato RVT.
y Navisworks tiene el formato NWC, NWD, NWF, pero estos no son compatibles de repente con algunos softwares como los de CPCAD. Entonces lo que tenemos que hacer es de repente migrar a un formato libre como el IFC, y por eso estos esfuerzos son bastante importantes. Acá tenemos un ejemplo de cómo se define un muro en formato IFC, ¿no? Aquí tenemos justamente desde el nombre, la localización, los datos de la manufactura del propio objeto, cuándo fue realizado, cuándo se debe construir, el tipo de objeto, la ubicación del objeto, los parámetros del objeto. Sí, así se define cada uno de los objetos. Cada muro tiene esta estructura. Imagínense, si tenemos un proyecto inmenso, tenemos una base de datos gráfica que es justamente la información que está contenida dentro de un archivo. De cualquier archivo de Revit, por ejemplo, tiene una estructura similar. Pero el IFC, su estructura es libre para que se puedan leer entre ellos. ¿Qué cobertura, o sea, qué alcance tiene un archivo IFC? Primero que nada, como siempre, tiene la geometría, que es lo que mejor hace, lo que son las relaciones de la geometría, es decir, los parámetros, los límites, la parametrización geométrica. Luego tenemos propiedades, ¿no? Es decir, empieza a ver los materiales, las texturas, y podemos añadir metadatos, que es lo más interesante, ¿no? Los datos adicionales en los cuales puede haber URLs, fechas de vaciado, etcétera, etcétera. Y bueno, el principal uso que se le está dando ahorita al IFC en lo que es la industria y en la implementación de BIM es la visualización. Acá tenemos un pequeño gráfico de cómo es que utilizamos nosotros los IFCs o el proceso, ¿no? de lo que es la compartición de archivos e información. Hay que programar cómo vamos a compartir archivos, diseñar la estructura, construirla e implementarla, ¿no? Luego tenemos otros esfuerzos, ¿no? Otros esfuerzos que no son el IFC, el International Framework for Dictionaries, ahí lo que se llama el OmniClass, COBie, XML, que también, no sé si se han dado cuenta, pero en Navisworks se usa demasiado. Dentro de cada uno de estos, por ejemplo el XML, que es bastante desarrollado, existe lo que es el OpenGIS, JVXML, AGCXML, BIM Collaboration Format, CTGML. Hay demasiados formatos que se van añadiendo, ¿no? XML es bastante amplio. ¿Para qué? Para volver a hacer lo mismo que nosotros estábamos detallando en el ejemplo de COSAPI, ¿no? Subir el archivo, integrarlo. Esta parte de integrarlo se refiere justamente a eso. Imagínense que el arquitecto trabaja en Archicad, el estructural trabaja en Revit y el de sanitarias trabaja en WaterCAD, y tenemos archivos diferentes que no se hablan. No vamos a poder integrarlo, no vamos a poder generar el reporte y no vamos a poder hacer BIM a cabalidad. Ahora imagínense eso llevado de un proyecto chico a un proyecto más grande, ¿no? No solamente hablemos de la comunicación de dos de las personas, dos de los stakeholders del proyecto, sino cuando hablamos de muchas más personas, de muchos más silos desconectados, de muchas más participantes del proyecto. Entonces, llevar al éxito un proyecto implica que podamos comunicarnos eficientemente. Y es justamente allí donde aparecen los repositorios. En este caso vamos a hablar del repositorio BIM, donde nosotros vamos a tener toda la información de un proyecto y la vamos a tener que actualizar, guardar, visualizar, manejar durante el desarrollo de un proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué requerimientos base tenemos a la hora de hacer un repositorio BIM? Controlar el acceso de usuarios. Obviamente no todos pueden entrar a este conjunto de información, ¿no? Ya no es un solo archivo, sino son muchos archivos que están entrelazados entre ellos y que tienen toda la información del proyecto. En uno estará la memoria, en otro estará el archivo de estructuras, en otro estará el archivo de coordinación, el reporte de interferencias, en otro estará el plano final de presentado en el primer set de planos, luego estará el reporte de interferencias revisado, las respuestas, los correos, las imágenes, las fotografías de campo, los estudios topográficos. Toda esa información conforma el repositorio, ¿no? En el caso de un repositorio BIM tenemos que poder darle acceso a los usuarios. Hay que asignar usuarios a ciertas partes del proyecto. Tenemos que poder darle a estos usuarios la capacidad de leer, almacenar o escribir en los modelos de manera nativa, es decir, en su propio formato. Y luego de poder darles también la misma capacidad, pero en los estándares abiertos, como podría ser el IFC.
Hay que poder manejar los objetos dentro de los proyectos a nivel de ejemplar, es decir, poder modificar un muro dentro de un proyecto así no seas el que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque es lo que exigen los proyectos, ¿no? Lo que se construye es lo que se proyecta, es lo que se debería de construir, pero muchas veces no pasa eso, y para poder realizar un modelo o un archivo o un plano as built, lo que tenemos que hacer es poder modificar la información para poder llevarla hasta el as built, ¿no? Que es la parte de la entrega al cliente después de la construcción. Podemos, debe poder soportar lo que son las transacciones de librerías de información de un lado al otro. Si no, imagínense que la información se pierda o se quede solamente en el modelo de arquitectura. Debe soportar almacenar especificaciones de productos, por ejemplo. Imagínense que yo soy la parte del diseño de interiores. Yo he diseñado los interiores de mi tienda comercial con unos acabados. Debemos de poder mandar o tener el link de la información, las informaciones y especificaciones técnicas de cada uno de los productos, porque si no, mi diseño no se va a poder llevar a la realidad. Hay que tener datos linkeados externos, ¿no? Por ejemplo, una URL donde nosotros tengamos la website del diseñador de un tipo de sofás, que es el sofá que yo quiero que esté en el recibidor, en el hall de la Casa Blanca, por ejemplo. Y hay que poder darle y proveer acceso remoto, porque no todos van a estar reunidos en el mismo lugar en el mismo momento. Entonces esa es una exigencia del mercado actual. Manejar formas de comunicaciones no estructuradas, por ejemplo un correo, por ejemplo un teléfono, y poder añadir esa información y actualizar con esa información cualquier parte del proyecto, porque es muchas veces como la manera en que se actualiza un proyecto. Entonces es muy importante tener estas consideraciones a la hora de hacer un repositorio BIM. Y tal vez el repositorio BIM más interesante y más importante y más difícil de implementar es un servidor BIM. Luego tenemos la sincronización existente. Nosotros, por ejemplo, aquí utilizamos mucho lo que es Revit y sabemos cómo maneja este intercambio o estas sincronizaciones de objetos y datos y metadatos entre ellos, ¿no? La cual es bastante eficiente, pero a veces se pierde información entre versiones o en realidad no visualiza bastante bien las cosas, pero lo ha desarrollado bastante bien. Por ejemplo, tenemos acá una comparación entre lo que es Revit, Bentley, Archicad, Vectorworks, Tekla, y tiene la capacidad de manejar esto a niveles distintos, ¿no? A nivel de objeto, a nivel de ejemplar, a nivel de la parte de lo que es el tiempo de la modificación, que es la parte más interesante a la hora de hacer un repositorio. Y esta es la estructura para lo que son ingenieros de software o los que son ingenieros de redes y de datos, de lo que es la transacción de archivos y de información. Vamos a tener aplicaciones de diseño BIM que van a alimentar el repositorio BIM, y el repositorio va a tener un manejador del propio proyecto generando un IFC central. Todo esto es lo que se hace dentro de un servidor Revit. Al final tiene partes en las que se visualiza para los diferentes stakeholders y se maneja y se tiene que poder actualizar. Existen diferentes clases de servidores BIM para cada una de las marcas, ¿no? Autodesk tiene la suya, Bentley, BIM Server, Archicad, todos tienen formas distintas, ¿no? Pero casi la mayoría se basa en el IFC, como puede ser el BIMserver.org o la parte lo que hace también Oracle de Primavera. Todos ellos tienen servidores BIM en los cuales podemos hacer ese repositorio del que hemos estado hablando. Y en la actualidad, siendo muy sinceros, por lo que yo he podido ver en la industria peruana, no lo utilizamos, ¿no? Nosotros lo hacemos a nivel de archivo, no a nivel de repositorio, pero es seguramente justo el siguiente paso de lo que toca, de lo que vamos a ver en las próximas conferencias de BIM. Bueno, y ahora hablemos sobre los estándares BIM. Está bien, hemos hablado de muchas cosas acerca de la interoperabilidad, pero veamos cómo los estándares de BIM nos definen pautas de buenas prácticas para poder avanzar en este aspecto. Como ya sabemos, la adopción del BIM alrededor del mundo es cada vez más grande. De repente los países europeos son los que mayor esfuerzo están dando, ya tienen la mayoría de ellos planes de implementación de a 4 o de a 6 años en los cuales ya van a tener 100% implementado BIM. Y como se han dado cuenta, no es solamente saber manejar una herramienta, manejar Revit, manejar Archicad, sino mucho más que todo eso, poder implementar BIM eficientemente en su empresa.
Entonces hay estándares por todo el mundo, cada vez más grandes y más complejos, no solamente de cómo modelar, sino de cómo manejar la información de los archivos, entre los archivos, y hacer lo que son los repositorios, que es la entrega final, ¿no? Existen muchos países en los cuales ya existe un plan de implementación, como puede ser Australia, China, Francia, Alemania, Japón, Malasia. Si se acuerdan, hace unos días Panamá ya también avisó o anunció de que va a hacer su plan de implementación, al igual que Chile a comienzos de año con su presidenta. En el Perú tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, la mayoría de los estudiantes son de Perú, al igual que yo, así que tenemos esto bastante bien estudiado. Existe lo que es el Comité BIM del Perú, que es el encargado de los congresos BIM anuales, y ellos están manejando lo que es la implementación, bueno, la estandarización de BIM en el Ministerio de Vivienda, y tienen 4 primeros drafts, ¿no?, de lo que es el estándar BIM, y todos estos estándares se refieren a la parte básica de lo que es la implementación de BIM, ¿no? De repente la parte de la introducción, la documentación en general, la documentación final en CAD y la documentación final en un formato de BIM. Falta mucho, si se dan cuenta, mucho para ir definiendo la manera en que se van a entregar los proyectos finalmente, ¿no? De repente solo están hablando de los presentables físicos, pero falta muchas cosas por ver, y seguramente es lo que nos toca para poder igualarnos a como están las demás industrias, ¿no?, en otros países. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual la industria nos sigue exigiendo que hagamos BIM y que lo hagamos cada vez mejor. ¿Qué es lo que pasa? Existe esto, ¿no?, la exigencia. Vamos a tener a un cliente, a un gerente que nos va a pedir hacerlo lo mejor posible, y nuestros proyectos van a ser cada día más complejos, no ningún proyecto grande es simple. Entonces tenemos que hablar necesariamente del proceso de implementación BIM, en el cual vamos a tener que hablar mucho de la interoperabilidad, la complejidad, y llevar esto a la realidad. Nosotros podemos hablar maravillas de lo que es el BIM, pero a nuestro gerente, a nuestro cliente final le va a parecer esto, ¿no? Le va a parecer una realidad virtual que no van a poder llevar directamente, ¿no? Porque toda empresa, todo cliente tiene una visión actual de lo que tenemos, y nuestro trabajo es llevar esto a la realidad, no dejarlo en un sueño, no dejarlo en palabras y en cosas bonitas que nosotros podemos decir, sino llevarlo. Y para eso es el proceso de implementación. ¿Qué es la implementación? Una implementación es la instalación o la aplicación de una aplicación informática, realización de la ejecución de un plan, idea, un modelo científico, el diseño, la especificación, los estándares, algoritmos o políticas del mismo. Es decir, es llevar a la realidad una teoría, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la teoría de poder hacer un proyecto mejor con la metodología BIM. Implementar no es aprender un software, espero que todos lo tengamos bastante claro. Implementar es modificar el flujo de trabajo paulatinamente y adecuadamente a las necesidades de cada proyecto, y en este caso de cada empresa. Para eso tenemos que analizar muy bien la estructura de una empresa, en qué escaño se encuentra, en el escaño del diseño, la supervisión, la construcción, de repente en todos. Para lo cual tenemos que analizar el flujo de trabajo entre los diferentes especialistas y esta ubicación en el tiempo, es decir, en la parte temporal, desde la identificación del problema, del proyecto, la parte de lo que es el modelado, la generación de la parte de la preconstrucción en el diseño, la parte de la construcción de la operación, y tener que ver estos escaños entre ellos mismos. Reconocer nuestros hilos desconectados y empezar a hacer lo que se llama un diagnóstico de la información generada. Y bueno, tenemos que hacer un montón de esfuerzo de lo que nosotros llamamos el diagnóstico y la implementación paulatina. Es decir, diseñar a medida de cada institución, de cada empresa, un plan para poder implementarlo, ¿no? Y obviamente estar muy preparados para el fracaso, que es uno de los paradigmas de la innovación, ¿no? Si uno está innovando, lo primero que tiene que saber es que va a fracasar muchas veces. Entonces tenemos dos opciones a la hora de implementar BIM, ¿no? De repente tenemos una empresa pequeña en la cual es bastante más sencillo nacer desde modeladores e ir creciendo poco a poco, ¿no? O en realidad implementarlo en una empresa ya más desarrollada. Y acá tenemos unas pautas que presenté la vez pasada acerca de lo que son recomendaciones para la implementación.
Obviamente el primer paso es la capacitación de los profesionales y también de los stakeholders, es decir, el gerente tiene que, a pesar de ser, por ejemplo, un ingeniero industrial o un administrador, tiene que estar capacitado en las posibilidades que le ofrece, si no, no lo va a poder manejar. Hay que hacer un diagnóstico inicial del flujo de trabajo, identificar las necesidades propias de cada uno de los proyectos y de cada una de las empresas en las que vamos a tener que implementar. Identificar las fortalezas, identificar las carencias y justamente potenciarlas con lo que podríamos hacer con BIM, sus herramientas y todo lo que hemos expuesto hasta ahora. Planear esta implementación de manera paulatina, controlar la implementación. Aquí es justamente donde vamos a ver los muchos casos de fracaso o de reingeniería del proceso que vamos a tener. Vamos a tener que replantearlo y volver a implementarlo y ser perseverantes para poder llegar al fin. Y hacer de cada proyecto un modelo para una mejor implementación, es decir, cada proyecto debe ser nuestro cero japonés, por así decirlo, y generar nuestro proceso de mejora continua dentro de nuestro propio proceso y llegaremos al momento en que nos damos cuenta de que ya lo estamos haciendo mejor que cuando usábamos solamente CAD. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que ver en este capítulo de que es interoperabilidad de implementación BIM. Vamos a esperar las preguntas de discusión en el foro que se va a abrir. Y bueno, les vamos a dejar las preguntas para que participen del foro. La primera es: menciona los formatos más importantes del intercambio de información en lo que es actualmente el BIM. ¿Considera usted que es un problema de gran importancia en una empresa de la industria de la construcción? Este tema, el del intercambio de información, justifique una respuesta. ¿Qué otras soluciones se encuentra a las expuestas en el capítulo? Alguna de la que de repente no hayamos hablado o hayamos obviado. Imagine que es dueño de una empresa, una firma de diseño muy pequeña, detalla en cortos plazos y en cortos pasos el proceso de implementación de BIM en su empresa. Otra es para poder añadir un poco: ¿cómo cree que será el panorama del BIM y su implantación en 5 años? ¿Cómo ven ustedes que va a ser la implementación de BIM de acá a 5 años en nuestro país o en sus propios países? Porque sé que hay muchos de otros países entre los estudiantes. Distinga entre implantación e implementación y explica la importancia del uso de una u otra en la industria. Sí, por favor no se olviden de participar del foro con sus respuestas para poder acceder al siguiente capítulo. Y bueno, eso sería todo. No se olviden que el próximo capítulo es BIM para dueños y administradores de edificios. Luego viene el capítulo para lo que son ingenieros y arquitectos. Luego para la construcción, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención.